Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Este es nuestro segundo seminario interinstitucional entre INAPESCA y el ANRES, el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Es un seminario que será recurrente cada mes. Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy tenemos un invitado súper especial, realmente. Este es un seminario, bueno, pues que evidentemente es en coordinación junto con el INAPESCA. Está aquí Ramón Rojas, que nos acompaña el día de hoy como cada sesiones. Y pues el día de hoy está con nosotros el doctor Javier Basurto, que es profesor asociado de Duke University. Entonces, pues él tiene una gran experiencia en el sector pesquero, en las comunidades pesqueras y en particular en los ámbitos más sociales del estudio de este sector y de los pescadores. Entonces, nos va a presentar pues los avances, resultados de un estudio que están haciendo junto con la FAO a este respecto, por lo que pues es de gran importancia porque tiene un impacto mucho más allá que nada más México. Entonces, bueno, agradezco muchísimo, Javier, que hayas aceptado estar con nosotros. La siguiente sesión será alguien más de su equipo también. Entonces, pues muchísimas gracias. En esta ocasión, pues va a moderar la sesión César Vázquez, que es coorganizador junto con Ramón y yo de estas sesiones. Y pues no sé, Ramón, si gustas decir unas breves palabras. Adelante, por favor. Hola, buenos días, saludos a todos, pues a Javier y a su equipo y obviamente a ti, Sofi, a César y a todos los que organizan estos eventos, a Raúl, Lara, agradecerles el apoyo, el entusiasmo por hacer esta colaboración, creo que muy importante. Hay mucha gente en el instituto que de la sesión pasada pues nos preguntó cuándo va a ser la siguiente sesión, quién va a ser el siguiente expositor, incluso algunos ya levantaron la mano, compañeros investigadores, para poder dar alguna charla, ¿no? Entonces, nada más brevemente agradecerles y comentarles estos, digamos, avances del seminario hacia adentro del instituto. Muchas gracias, saludos, buenos días. Perfecto, muchísimas gracias. Pues adelante, César, sin más, para no darle tiempo a la exposición. Hola, Sofía, muchas gracias. Buen día a todos, a los aquí presentes dentro de la sesión y a quienes nos siguen por la transmisión de Facebook Live. Bien, como mencionó Sofía, el doctor Javier Basurto es profesor asociado de la Duke University, particularmente en la Escuela de Marine Science and Conservation Marine Lab. Él se doctoró por la Universidad de Arizona, obtuvo su maestría también por la Universidad de Arizona. Ha tenido proyectos de investigación a su cargo, particularmente financiados por la Walton Family Foundation, por la Colorado State University, también por la National Geographic Society y actualmente, bueno, con el reporte de las pesquerías para la FAO. Bien, hablar de su producción académica, pues le quitaríamos más tiempo a su exposición, que yo creo que es lo importante, pero si se dan una vuelta por ahí por el Scholar, pues verán su índice H y su índice I10, cuenta con más de 8,000 citas. Si revisan por ahí el Scopus, verán que tiene un índice H de 36 con más de 4,800 citas en 3,777 documentos. Entonces, bueno, podríamos pasárnosla aquí 2-3 horas hablando de su producción. Prefiero cederle la palabra al doctor Javier Basurto. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Adelante. Gracias, César, Sofi, Ramón, todos. Me da mucho gusto poder ser parte de esta iniciativa interinstitucional. Me parece una excelente idea y espero que sea muy productiva. Y yo, mientras comparto mi pantalla, les quiero decir cómo estructuré la presentación.
Con esta presentación les quiero dar un sobrevuelo muy general sobre un proyecto que tengo el gusto de ser parte, que es un proyecto global, donde México es uno de los 58 países participantes y que va a ser un estudio que plantea una agenda para la colecta de datos, sobre todo para la pesca artesanal, para los gobiernos nacionales hacia el futuro. Y en la próxima oportunidad, uno de los miembros de mi equipo vamos a presentar el trabajo que estamos haciendo específicamente en México, sobre todo colectando datos sociales y haciéndolos interaccionar con datos ecológicos en relación a la pesca. Entonces, hoy hablamos de un tema global y el tema es darles un sobrevuelo, como les decía, sobre un reporte global que va a salir a finales de este año, que se llama en español Iluminando las cosechas desconocidas, que es el primer esfuerzo global hacia responder cuáles son las contribuciones que la pesca artesanal hace hacia el desarrollo sustentable, ¿no? Hacia los diferentes metas o objetivos de desarrollo sustentable que se ha puesto de manifiesto o que se han propuesto las Naciones Unidas a través de sus agencias a nivel mundial. Entonces, la motivación principal de realizar este estudio era un poco responder o romper un ciclo vicioso que se da en muchas partes del mundo, ¿no? Que donde, bueno, no hay datos oficiales sobre pesca artesanal. En México tenemos la fortuna que sí hay, pero en muchos países no se desagrega o no se diferencia entre pesca de altura y pesca artesanal. Simplemente se producen datos sobre pesca. Y no hay datos oficiales sobre pesca artesanal y eso ocasiona que no se desarrollen políticas públicas específicas hacia la pesca artesanal. El sector sigue marginado y eso contribuye a que no haya datos, ¿no? Entonces, cuando un ministro de Agricultura, un ministro de Pesca, un ministro de Hacienda pregunta, bueno, ¿cuál es la contribución que hace la pesca artesanal para yo poder determinar cuánto de mi presupuesto a nivel nacional debo de apartar para pesca? Pues nadie sabe. Nadie sabe cuánta gente trabaja en la pesca, cuánta de la captura va hacia o se genera a través de la pesca artesanal. Entonces, el sector sigue marginalizado. Y romper ese ciclo vicioso fue lo que nos llevó a entrar en una sociedad entre mi grupo de investigación, la FAO, y World Fish, que es una red de centros de investigación que se han enfocado en pesca artesanal. Entonces, el marco teórico que utilizamos en este estudio para organizar el estudio, como les decía, son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde nosotros decimos, ok, para entender cuáles son las contribuciones que hace la pesca artesanal al desarrollo sostenible, debemos de entender cuáles son las contribuciones ambientales y los impactos también, contribuciones e impactos económicos, de gobernanza, de nutrición y de género. Entonces, organizamos este estudio para colectar datos en estas 5 dimensiones, ¿no? Género, captura, empleo, gobernanza y nutrición. Y los alineamos con los diferentes objetivos de desarrollo sostenible que tratan que están alineados a estas 5 dimensiones, ¿no? Por ejemplo, eliminar la hambruna, pues está relacionado con la seguridad alimentaria, datos de nutrición. Igualdad de género, con los datos de género que tratamos de producir, etcétera. Y la otra, alineamos el estudio con las directrices voluntarias sobre pesca artesanal que produjo la FAO en el 2015, que hablan sobre la importancia de derechos de acceso,
desarrollo sostenible a través de un medio ambiente sano, seguridad alimentaria y erradicación de la pobreza. Inicialmente la idea era colectar datos en 15 países, pero agencias de desarrollo nórdicas nos apoyaron y al final terminamos colectando datos en 58 países. Estos son datos de fuentes secundarias, solo en lugares muy, muy específicos como en China, como en la India. Se fue al campo a colectar datos. Entonces fue un proceso de un año de diseño de los diferentes indicadores en estas 5 dimensiones de las que les acabo de mencionar y crear, identificar equipos de investigación en los diferentes países que ustedes ven en el mapa, distribuidos en los 5 continentes, en las 5 regiones que ustedes ven. Y bueno, eso genera una cantidad de datos de más de 2,000 pesquerías que nos llevó 2 años organizar, analizar, como se imaginarán, algo muy, muy grande, con coordinar un equipo que vigilaba que los datos entraban de la forma que debían de entrar, en los formatos que deberían de ser, etc. Como resultado, creemos que nuestro estudio muestró el 68%, captura el 68% de la producción global marina de pesca artesanal y el 62% de la producción global en aguas continentales. Porque el estudio no solo se enfocó en pesca artesanal costera, pero también en aguas continentales. Entonces, ¿cuál fue la metodología? Como les mencioné, trabajamos en 58 países, identificando equipos en esos 58 países, y la idea era que esos equipos no solo trataran de trabajar con los datos oficiales que se generaban en los países, pero fueran más allá de los datos oficiales para poder tener datos sobre estas 5 dimensiones de las que les hablé y a la que voy a regresar. En total, estimamos que participaron en el estudio más de 800 personas en la colecta y sistematización de los datos. También, a través de la FAO, generamos un cuestionario que se mandó a todos los países que pertenecen a las Naciones Unidas, 199 países, para poder triangular en datos clave que estamos tratando de colectar a través en el campo, y así poder triangular, y solo recibimos respuesta de 104 países, que es bastante bueno. Por ejemplo, les pedíamos si su país desagregaba datos de pesca artesanal de los datos de producción total, cosas así muy básicas, ¿no? También con mis estudiantes y colaboradores en FAO, trabajamos a identificar qué bases de datos a nivel mundial, a nivel global y regional y nacional ya se tienen, donde se capturan datos de pesca. Por ejemplo, la Organización Mundial del Trabajo colecta datos sobre empleo por medio de encuestas sistematizadas, ¿no? El Banco Mundial tiene un sistema de colecta de datos que genera a través de países sobre ocupación. Las encuestas ingreso-gasto que desarrollan. Entonces, utilizamos estas tres fuentes de datos para generar una foto global del estado de la pesca artesanal. Y bueno, hay aspectos de la pesca artesanal que no se pueden colectar a través de bases de datos, pero que son importantes enfatizar, ¿no? Por ejemplo, el tema de la contribución de los pueblos indígenas, el tema de la identidad, de la importancia de la identidad de las poblaciones costeras hacia la pesca, que es un tema cultural, pero que no se puede capturar a través de estudios cuantitativos. Ahí identificamos investigadores, especialistas en esos temas, que nos dieran generaran un estudio sobre el por qué la pesca artesanal es importante en ese tema.
Así pudimos redondear una foto global sobre la pesca artesanal. Pero uno de los retos más difíciles al inicio es que pues, la pesca artesanal no es igual. Hay pesca donde no se utilizan embarcaciones, hay pesca donde no se utilizan motores, hay pesca donde se utilizan motores muy grandes y que casi son industriales. Entonces, ¿cómo comparar todas estas actividades que son muy diferentes entre sí? Era un reto. Y nosotros no queríamos definir qué era pesca artesanal e imponer esa definición en 58 países. Porque algunos de esos países tienen definiciones legales y varían. Entonces lo que hicimos es que una vez que llegaron los datos, nosotros inventamos o generamos una matriz donde les hacíamos preguntas sobre operación, sobre administración, por ejemplo, ¿qué tamaño de motor utilizan? ¿Cuál es la longitud de la embarcación? ¿Cuántos pescadores trabajan? Si pertenecen a una cooperativa o no. ¿Qué tan lejos van de la costa? Si hacen viajes de solo de un día o de varios días, si tienen capacidad de refrigeración o no, pero no, queríamos ir más allá de los aspectos técnicos, tecnológicos de la embarcación e incluir aspectos sociales para poder caracterizar la pesca y poder identificar subgrupos en este concepto grande que se llama pesca artesanal. Entonces, así identificamos pesca muy pequeña, por ejemplo, la que se realiza sin embarcaciones, colectando en esteros, pesca que se realiza con embarcaciones pequeñas a remo y así, ¿no? Y empezamos a generar indicadores globales, ya les comenté de esta diferencia con los estudios temáticos y generar una base de datos global sobre pesca artesanal. Esa base de datos habla sobre, como ya les mencioné, estas 5 dimensiones: la contribución ambiental, la económica, la de género, la de nutrición y la de gobernanza. Por cuestiones de tiempo, creo que solo me da tiempo de enfocarme en las primeras 3, la ambiental, la económica y la de género. Si hay oportunidad, les platico de nutrición y gobernanza. Entonces, empecemos con la ambiental. Estas son las preguntas de investigación muy generales que hicimos, ¿no? ¿Cuánta captura resulta de la pesca artesanal? Y voy a ir respondiendo cada pregunta de una forma bastante rápida. Entonces, ¿cuánta captura resulta de la pesca artesanal? Esto fue liderado por las personas que ustedes ven en la pantalla y yo les voy a reportar ese aspecto del estudio. Encontramos, una vez que pudimos reunir las capturas de los 58 países y haciendo extrapolación con datos de 2013 a 2017, que a nivel mundial eran los más sólidos, encontramos que el 40% de la captura mundial viene de pesca artesanal. Y aquí les pido disculpas, algunas transparencias están en inglés, que son 37 millones de toneladas. El 60%, el restante, es producido por la pesca de altura. Asia es el continente que genera la mayor parte de las capturas, como pueden ver ahí, con el 47% en azul, correspondiendo a la pesca artesanal. Sin embargo, cuando ustedes ven África, en África la mayor parte, más del 66%, corresponde a pesca artesanal. Comparado con Europa, donde la pesca artesanal casi no figura. En las Américas, y aquí es Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica juntos, el 32% de la pesca es lo que se considera como artesanal. En términos de la división entre marino-costera y aguas continentales, 2/3 partes de la captura vienen de la producción marino-costera, ¿no? 68%. ¿Y qué especies, qué grupos de especies son las que sobresalen en las capturas? Aquí pensamos que en términos de aguas continentales, como se habrán imaginado, son carpas, tilapias y pelágicos menores, ¿no? Dominan casi todas las capturas en aguas continentales, mientras que en costero-marinos son pelágicos menores, macarelas, túnidos, sobre todo, ¿no? Que entre estos grupos
es alrededor del 50% de la captura. Y el resto está distribuido en casi todos los grupos taxonómicos. En fin. Entonces, ¿cuánta captura resulta de la pesca artesanal? Alrededor del 40%. ¿Cuántas personas dependen de la pesca artesanal? Y aquí las personas que ven fueron las que estuvieron involucradas en hacer esta síntesis. Se piensa en base a la compilación de encuestas en 78 países, y de las cuales se hizo una extrapolación. Se piensa que alrededor de 60 personas están formalmente empleadas en la pesca artesanal. Eso representa 90% de las capturas, de los pescadores que trabajan en general en la pesca, en el sector pesquero. 53%, y esto es nuevo, esto no se sabía, 53% se piensa que están involucrados en la pesca artesanal para, sobre todo, labores de subsistencia. Entonces, cuando uno toma en cuenta esto, son 113 millones de personas. Esto para el año 2016, que están empleadas, en general en la pesca, tomando en cuenta subsistencia y empleo formal. Ahora, si tomamos en cuenta las personas que dependen de estos pescadores, esto aumenta a 379 millones, lo cual, cuando uno añade los que dependen parcialmente de la pesca, que declaran que tienen otras fuentes de empleo, otras actividades, estamos hablando de casi 500 millones de personas que se piensa que es una persona entre 50 de cada persona que vive en el mundo, ¿no? 7% de la población global y 13%, si tomamos en cuenta solo los 45 países menos desarrollados del mundo, representa un 13% de su población. Esto es bastante grande. Entonces, para cuestiones sobre todo en países marginados de bajos ingresos, la pesca artesanal juega un rol bastante prominente. Generan alrededor de 77 billones de dólares, que son 77 mil millones en nuestra forma de contar en México. Esto tomando en cuenta los ingresos en el punto de primera venta de la pesca artesanal. Y lo que ven ahí es lo que contribuye la pesca artesanal marino-costera en comparación a la de aguas continentales. Sería una cuarta parte. Ok. Esa es la cantidad, alrededor de 44%, el promedio del ingreso en la primera venta de estos 58 países en los cuales trabajamos. Entonces es un ingreso significativo. Cuando lo comparamos con otras actividades que se realizan en el océano, como generación de energía, petróleo, gas, gente empleada por medio de construcción o trabajando en barcos de transporte mercante, construcción de barcos, turismo, actividades en los puertos, generación de electricidad eólica. Ustedes, como pueden ver, la pesca artesanal está entre la quinta actividad que genera mayor ingreso en la economía del océano, ¿no? Entonces, para ponerlo en contraste con otras actividades de la economía del mar. Ok, entonces ya respondimos cuánta captura generan, cuántas personas dependen al menos parcialmente de la pesca artesanal, cómo contribuyen y se benefician las mujeres. Y este fue un esfuerzo muy grande
porque hay muy pocos datos sobre género y pesca artesanal. Y teníamos respuestas, en estas se hicieron entrevistas en varios de los países, y tenemos respuestas como estas, ¿no? En Nigeria, la construcción de redes se considera una extensión de las actividades hogareñas y por lo tanto no se incluye en los censos de empleo pesquero. Entonces, mucha de la actividad de empleo de género es invisible, ¿no? 45 millones de personas, de mujeres, se piensa que participan en la pesca artesanal, basado en la contabilidad que pudimos hacer. Eso es 4 de cada 10 personas en la pesca son mujeres. Pero lo interesante es ver cómo están distribuidas, ¿no? Cuando son actividades de pre-captura, construcción de redes, embarcaciones, es el 15%. El 19% se piensa que participan en labores de captura, y la mayor parte de ellas, como se habrán imaginado, participan en la postcaptura, ¿no? Procesado, ¿no? Limpieza de productos, procesado de camarón, jaiba, etcétera, etcétera, ¿no? De la mano de obra. Y 45% de mujeres son las que se piensa participan en la pesca de subsistencia. Ok. Entonces, de esa manera empezamos a tener una visión un poco de la contribución de la pesca un poco más integral, ¿no? 40% de la ocupación es femenina. Y aquí me paro para saber cómo ando de tiempo, cuánto tiempo tengo. Hola, Javier. Te quedan más o menos 20, 25 minutos. Ok, perfecto. Gracias. Entonces, nada más aquí, muy rápidamente, sin pasar por los detalles, les voy a decir cuál es la importancia de la nutrición. Aquí lo que hicimos fue generar datos de nutrición es complicado. Aquí esta parte del estudio, los responsables fueron los colegas de World Fish, que han trabajado mucho con aspectos de nutrición. Y se sabe que los pescados pequeños son los más nutritivos y que en muchos países, sobre todo Asia y África, se consumen mucho. Que la contribución más importante que hacen no es en la proteína, sino es en los micronutrientes que se encuentran de forma mucho más concentrada que en otras fuentes como pollo, puerco, res, se encuentran mucho más concentradas en el pescado y que juegan un papel clave para el desarrollo cognitivo de niños abajo de los 1000 días de vida, 3 años. Entonces, cuando esos niños no tienen acceso a suficientes micronutrientes, su desarrollo cognitivo empieza a retardarse. Un niño de 4 años tiene la habilidad de un niño de 3 años que sí tuvo acceso a esos micronutrientes. Y esa es una contribución muy importante que hace la pesca artesanal, porque aunque pueden ser poblaciones marginadas, si están consumiendo pescado de forma entera, porque es diferente si solo se come el filete. Muchos de esos micronutrientes en algunas especies, sobre todo pelágicos menores, se encuentran en la cabeza. Entonces, si hay una tradición de comer el pescado entero, están recibiendo sus micronutrientes, aunque económicamente puede ser una población marginalizada, de forma nutricional es una población rica. En términos de gobernanza, cómo se gobierna la pesca artesanal, pudimos vincular datos de capturas con políticas formales por escrito que le dan derechos de manejo a los pescadores, comanejo. Y aquí a mí me tocó liderar esta parte del estudio con algunos estudiantes y encontramos en pocas palabras que 2 de cada 10 toneladas en pesca artesanal tienen derechos de comanejo.
En realidad son 4 de cada 10, pero cuando les preguntamos a los expertos cuánto de esas de esa captura que es comanejada en términos formales participan los pescadores activamente, se reduce a 2 de cada 10 toneladas. Entonces hay mucho trabajo por hacer en términos de gobernanza. Y esto entonces nos da una visión mucho más integral, no solo de la captura en términos de la pesca artesanal, pero aquí quiero enfatizar que en términos mundiales, los gobiernos casi solo ven a las capturas, ¿no? Porque solo se colectan de forma oficial datos de capturas. Yo sé que en México es un poco diferente, tenemos datos de las unidades de pesca, donde también no solo se ve el volumen, sino qué tipo de unidad económica es, ¿no? Si es una cooperativa, si es un permisionario. O sea, hay otros datos que se colectan en México que son valiosos, pero no se colectan datos en términos generales alrededor del mundo sobre empleo, cuánta gente labora en la actividad, cuántas son mujeres, cuál es el aporte nutricional y cómo está gobernado esa captura. Aquí se requiere una integración interinstitucional para que eso se pudiera lograr, ¿no? Y eso es difícil, como sabemos. Pero la visión es tratar de fomentar eso. ¿Y cómo se puede fomentar eso? Entonces, ese sería el siguiente paso del proyecto. Para darles una idea de la línea de tiempo, en el 2021 se inició, se lanzó el Año Internacional de la Pesca Artesanal y la Acuacultura. Ahorita estamos en ese año, ¿no? Todavía estamos en el año IAPA, ¿no? En el Año Internacional de la Pesca Artesanal. El año pasado hicimos un webinario para dar los primeros resultados de este proyecto. Ahorita estamos en el proceso de finalizar el reporte. Literalmente estamos en el proceso de diseño gráfico del reporte. A finales de año habrá un evento en la FAO donde se lanza el reporte y se le entrega a todos los países. Y entonces también se hablará de qué sigue. Y aquí les doy un poquito de una idea de lo que estamos pensando que sigue, ¿no? Que es lo que llamamos IEH2. Y la idea es empezar a construir una capacidad nacional para una mejor colección de datos de forma integrada, no solo hablar de capturas, pero hablar de una integración de algunas de estas dimensiones. Y hacer capacitación en analizar y de diseminar datos, ¿no? Entiendo que parte de la idea de esta serie de seminarios es un interés en datos sobre ciencias sociales, lo cual me parece excelente y que se compagina con esta agenda que les estoy presentando. Entonces, esta visión para los siguientes pasos está guiada por retroalimentación que recibimos cuando hicimos este webinario a nivel global el año pasado, donde presentamos datos iniciales, resultados iniciales. Entonces, por ejemplo, un participante nos preguntaba, ¿estará la metodología disponible para que pueda ser replicada a nivel local y nacional? Nosotros ahorita estamos trabajando en revisar la metodología, simplificarla, y en proceso en pláticas con la Banca Mundial, con otros departamentos dentro de la FAO, para cómo se integra esta metodología a SOFIA o a esfuerzos que realiza la Banca Mundial para colectar datos, ¿no? Que a veces cuando colectan datos sobre ocupación, no colectan datos sobre pesca. Hasta muy recientemente han empezado a hacer eso. Hemos estado hablando un poquito de esto, ¿no? Un participante dijo que estaba muy interesado en la vinculación intersectorial y para eso es muy importante que nosotros podamos limpiar y armonizar la base de datos para después entrenar a expertos en países que puedan utilizarla y aplicarla a su propio país. Eso involucra un desarrollo de capacidades, como les decía, y
Y estamos en el proceso de pilotear ese desarrollo de capacidades. Hizo un piloteo en Zambia, se está en conversaciones con una universidad en Tanzania, junto con el Ministerio de Pesca o la Oficina de Pesca del país, para ver cómo podría ser ese desarrollo de capacidades y que los países empiecen a colectar datos, como decía, más allá de solo capturas, sino también colectar datos sobre empleo, sobre todo, y género. Sí, en esta foto no tengo tiempo de enseñarles lo que se hizo en Zambia, pero esta es una publicación que reporta el trabajo que se hizo en Zambia al respecto, ¿no? Y bueno, la idea es aprovechar esta red de expertos, más de 800 personas que colaboraron con el estudio, donde para colectar datos del estudio se les pidió a los expertos que colectaran datos de capturas, de género, de nutrición y de gobernanza. Y eso en algunos países obligó a que personas del sector salud, ¿no? De expertos en nutrición entraran en contacto con la gente de la oficina de pesca y expertos en gobernanza y empezar a entrar en diálogos que antes no se tenían. Entonces, a nosotros nos gustaría poder seguir fomentando eso. Pero entendemos que hay muchos retos, ¿no? Entonces, un reto, por ejemplo, entonces yo quiero terminar con una pregunta a ustedes, al público, a la gente de INAPESCA, ¿qué retos identifican ustedes? Imaginándonos que en el futuro se puede hacer una colecta de datos sobre empleo y género como parte de los datos que se reportan en los archivos de CONAPESCA, ¿qué retos y obstáculos identifican ustedes, ¿no? Uno de los que yo puedo, bueno, además de retos de capacitación, uno de los retos que creo que hay es lo que significa para el pago de impuestos, ¿no? Porque si lo que se reporta en los arribos es lo que determina el pago de impuestos y además una cooperativa o un permisionario tiene que reportar cuántas personas están empleadas en la actividad y cuántas mujeres, no sé si van a estar muy de acuerdo o haya reticencia a hacerlo, ¿no? Porque puede haber implicaciones sobre seguro social. Entonces hay muchos retos al respecto que es importante poder entender mejor para poder llegar a realizar esa visión. Y con eso termino mencionando que si ustedes van a la página de la FAO, si ustedes ponen en su buscador FAO directrices voluntarias o Voluntary Guidelines SCF, entran a la página de la FAO. La página de la FAO no es súper fácil de navegar, pero entran a la página de la FAO y pueden descargar en español un resumen con las principales conclusiones del informe. Aunque el informe no está publicado, hemos ya hecho disponible los principales resultados que les presenté hoy de forma muy breve y que ustedes pueden descargar ahí. Y bueno, con eso creo que terminamos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Javier. Bien, como parte de la dinámica de la sesión, vamos a pasar a la sesión de preguntas, comentarios, de discusión, también y sobre todo, bueno, trataremos de iniciar ahora con las preguntas que dejó Javier acerca de estos retos, de las necesidades, particularizando en ciertos puntos como, pues, todo esto que tiene que ver con los arribos de CONAPESCA, con los instrumentos que se requerirían o que se requieren para la recogida de información, el enfoque que debiera otorgársele o dársele, como es la parte de género, estos enfoques también para identificar más datos acerca de la nutrición, esto que es muy importante y que ahora pues se ha venido recuperando en los últimos años, toda vez con
pues la identificación, ¿no?, de la importancia de la pesca, no solo en la parte social, económica, ecológica, sino también en la parte nutricional. Pues comenzamos ya sea con las personas que están siguiendo la transmisión en Facebook Live, o bien quienes están aquí dentro de la sala. Sofía, Ramón, adelante. Sí, adelante, Sofía. Gracias, César. Pues Javier, muchísimas gracias por este resumen que nos acaba de dar. Realmente se ve que es un trabajo de muchísima gente, de varios años, y es todo un reto. Así que muchísimas felicidades en primera instancia por todo lo que están haciendo. Creo que el hacer visible lo que representa la pesca artesanal para muchos países es muy, muy importante, y es algo que teníamos pendiente ya desde hace pues, varios años. Y bueno, yo quería hacer, además de este comentario, un par de preguntas y bueno, comenzar la discusión en torno a la pregunta que hiciste, ¿no? Pero digamos, lo primero que yo preguntaría antes de referirme a esta pregunta es un poquito si nos puedes decir cómo estudiaron la parte de comanejo, es decir, qué acercamiento es, ¿no? O sea, que no quiero decir marco teórico porque es demasiado considerarlo así, pero hay diferentes formas de comanejo, un poco cuál era el alcance que estaban ustedes estudiando, ¿no? A este respecto. Y lo otro es si lograron capturar, más allá de los empleos y de la parte nutricional, el porcentaje de ingresos que representa la pesca artesanal en los hogares, ¿no? Digamos, no a nivel global, como lo que nos mostraste, ¿no? De la importancia económica, pero digamos, para la economía de los hogares, me quedé un poquito con esta duda. Y en cuanto a lo que comentas, bueno, yo creo que a lo mejor Ramón tiene también bastante más idea que yo de los retos de obtener esta información a escalas nacionales. Pero yo creo que uno de los grandes retos es que, pues muchas veces, como tú mencionabas, ¿no? Es decir, ni siquiera la gente a la que le vas a preguntarlo está consciente de que es parte de su empleo, es decir, es parte de las actividades que hacen y que le dedican tiempo, y eso tiene un valor, ¿no? Entonces, creo que eso es un reto incluso, ¿no? De que la misma gente a la cual le vas a hacer las preguntas, pues esté consciente de eso. Incluso la parte de género, ¿no? Y también es que cuando hablamos de empleo, pues tiene muchas connotaciones, ¿no? O sea, es empleo asalariado, es empleo informal, es empleo, hay muchos tipos de empleo. Entonces también eso creo que seguramente ustedes se toparon con eso y es un reto, ¿no? Cómo medirlo y qué tomar en cuenta, qué no, etcétera. Entonces, bueno, esos es algunos de los comentarios. No sé si Ramón quiere reaccionar a la pregunta de Javier. Sí, sí. Tenemos muchas ganas de reaccionar, de interactuar y bueno, pues de seguir aprendiendo y estructurando temas, ¿no? Primero, pues felicitar a Javier, este trabajo que nos presenta, de verdad que es muy, muy interesante, un enfoque bien completo, que creo que es lo que necesitamos. Creo que hay muchas ideas alrededor, pero creo que aquí hay un tema fundamental para México y también creo que para el mundo, ¿no? Que es el tema de la visualización. Mencionaba Javier este tema de la visualización y luego eso cómo puede terminar en políticas públicas, ¿no? Cuánto ingreso hay, qué beneficios, qué bienestar genera la pesca y cómo el gobierno, digamos, debería tener un equilibrio sobre eso, ¿no? Y si eso primero no lo podemos visualizar, pues va a ser muy difícil que vaya con relación a algo, ¿no? En términos del diseño de políticas públicas o estrategias de mejora o cualquier diseño, digamos, que genere beneficios para el público, ¿no? Entonces, que
para poner en la mesa. Cierto que, digamos, en México a lo mejor se genera más información comparado con otros países, pero también es cierto que México genera menos información comparado con otros países, ¿no? Y la información finalmente pues nos puede ayudar a muchas cosas, ¿no? Tengo muchas preguntas, pero a lo mejor puedo colaborar empezando con la amable invitación a comentar este tema de qué información necesitaríamos generar, ¿no? Primero, creo que el aviso de arribo es algo que se tiene que superar, se tiene que mejorar, se tiene que entender. No podemos estar pensando en la pesca solamente como kilos o como pesos de organismos que arriban. Luego, encontrar una manera de promover, pues que la gente llene los avisos de arribo, ¿no? Porque, como bien lo dices, a veces tienen implicaciones fiscales y la gente, pues, no pone todo pasando por ese filtro del tema fiscal, ¿no? Otra cosa que luego sucede, que algunas pesquerías dirigidas, pues son realmente, no hay un permiso para esa pesquería, sino hay un permiso para otra y esa pesquería llega como una captura incidental, ¿no? Entonces resulta que en Campeche, en una pesquería, tienes volúmenes impresionantes, pero eso nunca se pescó, porque realmente lo que están haciendo es buscar la manera de meter ese porcentaje de la captura incidental, ¿no? Entonces, ya no solo estamos hablando de qué tiene el arribo, sino de un tema de ordenamiento, ¿no? ¿Qué estás pescando? ¿Cómo te doy tu permiso para que tu permiso vaya con lo que estás pescando acorde a eso? Luego, toda la información que debería de tener, hacemos el sector, pues que la participación de las mujeres es bien importante, sobre todo en los temas de poscosecha, ¿no? Que cada vez se están involucrando más en la captura, digamos, pero después de la captura, pues desde que llega la lancha están las pachocheras ayudando a bajar, a pesar y muchas veces dándole otro tema que es el valor agregado, ¿no? Y luego, pues también en los avisos de arriba, pues no se pone todo lo que se dispersa del recurso pesquero, que no representa exactamente pesos, ¿no? A lo mejor a la pachochera le dan una proporción en peso, pero se puede llevar su pescado pues para comer ese día, ¿no? O otro par de días. Entonces, ese es otro beneficio, ¿no? Llegan y pues hay un chorro de pescado que se reparte entre el compadre, entre el velador, entre la pachochera, entre pues mucha gente, ¿no? Y eso pues nadie lo arriba, nadie lo conoce, incluso muchas veces especies que llaman que no son necesariamente las primeras que venden. Yo ahorita que estabas exponiendo, hablando del pescado pequeño que se come entero, estaba recordando el chacchí, este pez de boquita roja que está en la península de Yucatán, que para mí es riquísimo, pero pues la gente hasta lo ve con desdén en general, ¿no? Pero pues es una fuente de proteína riquísima, valiosa y que pues yo dudo mucho que haya arribos de chacchí, ¿no? Cuando se pesca bastante y ahí está interesante, ¿no? Entonces me pongo a pensar en todas estas dimensiones que deberíamos estar registrando de la pesca a nivel nacional y luego me pongo a pensar en las complicaciones que tenemos, digamos, en la política pública para esto, ¿no? Yo creo que el arreglo institucional es correcto, INAPESCA, CONAPESCA, digamos, como el órgano asesor científico que da consejo al órgano administrativo, pero tendríamos que tener interacción más profunda todavía y no solamente entre nosotros, sino con otros actores para poder, por ejemplo, hacer este asunto de, por un lado, la definición de cómo debería ser el aviso de arribo y luego la concentración de la información y la disponibilidad de la información, ¿no? Porque sabemos, por ejemplo, ahorita que las estadísticas pues no están en tiempo real y a lo mejor tiempo real es ciencia ficción, pero sí sabemos que, por ejemplo, ahorita el anuario estadístico de pesca trae un retraso de un par de años, ¿no? Y eso pues le puede complicar a alguien que quiere observar qué está pasando la pesca en una región o en México, ¿no? Entonces, esta pregunta de los avisos de arribo, pues me lleva, y finalmente este asunto de cooperar INAPESCA, CONAPESCA, el sector, la academia, pues me lleva a un tema de gobernanza, ¿no? O sea, finalmente creo que el tema de mejorar los avisos de arribo terminaría siendo resultado de la gobernanza y promoviendo una mejor gobernanza o toma de decisiones, colaboración y finalmente tendría que redundar todo en una mejor evaluación
o un mejor conocimiento de qué significa la pesca en el país, ¿no? Porque sin duda creo que nadie niega que es importante, pero lo cierto es que las estadísticas hoy en día oficiales están basadas en kilos llegados a la playa y en precios de playa, ¿no? A pie de playa, y eso pues invisibiliza todo el proceso de valor agregado que puede llegar a ocurrir cuando llega a la mesa, todo esto que no necesariamente significa pesos, sino que son beneficios para el sector, etcétera, ¿no? Entonces, así en general te podría yo comentar. Esto yo creo que nos podemos pasar todo el día hablando de los avisos de arribo y de cómo mejorarlos, pero iría en ese sentido, ¿no? Que sin duda mejorarlos daría beneficios en todos los aspectos de pesca en México y seguramente en el mundo, ¿no? Digo, aquí en México nos inventamos el aviso de arribo, que creo que fue un acierto, pero sin duda, pues con todos los instrumentos tiene muchas opciones de mejorar. Sí. Perdón, ya me quedé con el micrófono. No, está bien. Es muy estimulante porque para mí genera la pregunta, ¿no? ¿Qué mecanismos necesitarían existir para que INAPESCA, CONAPESCA, el sector pudiera interactuar con el sector nutrición, ¿no? Los expertos, porque no hay muchos datos sobre el valor nutricional del pescado en México. Los datos que yo he encontrado son bastante antiguos. Y me da la impresión de que no hay muchos incentivos para hacerlo. Entonces, ¿qué mecanismos tendrían que existir para que esa colaboración, esa conversación se pudiera dar, ¿no? Esa es otra conversación, ¿no? Y como bien decías, ¿qué mecanismos se tienen que inventar para determinar quién concentra la información, dónde se concentra y cómo se maneja, ¿no? Pensando que ya no nada más es información de capturas, pero también información sobre quizá nutricional de las 10 especies más capturadas, que se vincula con el número de personas que participaron en la actividad. No es nada fácil, eso lo entiendo, por supuesto. Rápidamente, tratando de responder a las preguntas muy estimulantes de Sofi, si las recuerdo, Sofi, no llegamos a poder estimar la contribución en la economía de hogar de la pesca. Y no llegamos a eso simplemente por falta de tiempo, porque realmente tenemos una base de datos muy grande que solo alcanzamos a hacer análisis, que son la punta del iceberg. La idea, el objetivo es eventualmente poder hacer esta base de datos un bien público global, donde realmente ese análisis, tú puedes tomar los datos que tenemos y vincularlos con los datos que puedes tener de economía de hogar, ¿no? ¿Qué otras actividades económicas tienen estos hogares en Oaxaca o yo qué sé, y hacer el análisis, que no es difícil, es simplemente alguien que lo pueda hacer. Va a tomar tiempo a la FAO a que pueda hacer pública la base de datos porque es una base de datos que no es una base de datos oficial de los países. Entonces tú verás en el reporte que no se reportan datos de país, sino datos de regiones, porque ese es un tema importante resolver, ¿no? Preguntas de género, creo que tocaste un aspecto muy importante. ¿Cómo hacer la pregunta adecuada para que las personas se den cuenta de que, yo estoy trabajando la pesca? No porque no me suba a una embarcación, no quiere decir que no pertenezco a una economía pesquera, ¿no? Las mujeres que preparan la comida para que los pescadores puedan ir a pescar. Esas personas son parte de la economía pesquera y su labor, aunque no tiene un pago, ellos están contribuyendo su
su energía, su labor, a que se pueda hacer una actividad pesquera. Entonces, es diseñar las preguntas de una forma en que cuando se hacen encuestas, o el Banco Mundial va a hacer encuestas, o se hacen encuestas a nivel nacional, las personas las puedan responder de la forma correcta. Esa es una contribución que las ciencias sociales pueden hacer al sector pesquero. Ese es un ejemplo excelente, ¿no? De cómo un entrenamiento en ciencias sociales es importante para poder diseñar preguntas donde la persona se da cuenta, realmente yo sí contribuyo al sector pesquero, ¿no? Soy parte de la economía pesquera. Ya no me acuerdo qué otras preguntas hiciste, pero hiciste dos más, al menos. ¿La de comanejo? La de comanejo, sí. Yo, de hecho, empecé a ver mis transparencias, pero sé que tenemos 5 minutos muy rápidamente. Nosotros preguntamos, la base fundamental del estudio es lo que llamamos una unidad de pesca. Y la unidad de pesca es un concepto que vincula capturas con empleo y entonces y con gobernanza. Nosotros pudimos, ya no puedo compartir pantalla, pudimos vincular captura con pesquería y de esa forma y les pedimos a los autores que nos reportaran qué políticas pesqueras, leyes formales por escrito influían esa pesquería. Entonces, también hay una base de datos en la FAO, que es la base de FAO-LEX, que se llama, que es una compilación de las leyes de pesca de los países que pertenecen a la ONU. Entonces, muchos estudiantes no tuvieron de otra que revisar leyes de pesca y determinar si las leyes otorgaban derechos de manejo, qué derechos otorgaban esas leyes. Hay una clasificación que Elinor Ostrom diseñó de derechos de propiedad, donde decíamos, ok, a ver, esta ley da derecho de acceso, de manejo, de captura, exclusión, y evaluábamos qué derechos, si tenían esos 5 derechos o qué derechos tenía cada ley de pesca, otorgaba cada ley de pesca y cómo cada ley influía en las pesquerías que nos habían reportado o que están reportadas para cada país. Lo estoy explicando de una forma un poco compleja, pero fue unir derechos de propiedad explícitos con capturas reportadas para esa ley o para ese acuerdo a nivel local o subnacional, y de esa forma pudimos capturar la importancia de esa ley en términos de cuánta captura influencia. Sí, es un tema más largo, pero en pocas palabras ese es el enfoque. Y sé que hay otras preguntas que están llegando en el chat que no sé si nos va a dar tiempo de contestar. Muchas gracias, Javier. Sí, de hecho, tenemos algo de tiempo para la sesión de preguntas. Y bueno, en este caso, vamos a comenzar por algunas que llegaron por la transmisión de Facebook Live. Permíteme un segundo y las voy a leer tal cual, ¿no? En el orden que han estado llegando, tanto chat como en el Facebook. Y es, bien, de Antonio Gómez. ¿Podría comentar un poco más sobre cómo el comanejo representa 2 de cada 10 toneladas? Aunque inicialmente fuera 4 de cada 10, es decir, ¿qué factores hicieron descartar parte del comanejo? Ok. Sí, entonces esta transparencia es relevante. Como traté de explicar, vinculamos políticas formales por escrito que los países tienen para manejar sus pesquerías, que pueden ser leyes de pesca o políticas a nivel subnacional o local. Y los vinculamos con capturas. Y entonces
determinamos si esas políticas otorgaban derechos de manejo explícitamente, donde dicen los pescadores pueden participar en la toma de decisiones, por ejemplo, a través de comités regionales de pesca, ¿no? Donde se les va a tomar en cuenta para aspectos de manejo, ¿no? Cuando se abre la temporada, la designación de tallas, la designación de artes de pesca, etcétera. Así, hay muchas formas en las que se puede dar derechos de manejo, ¿no? Algunos derechos de manejo solo son consultativo. Nosotros fuimos muy incluyentes en nuestra definición de comanejo. Y eso nos dio una cantidad de captura que tenía esos derechos de comanejo, formalmente por escrito. Eso no quiere decir que suceda en el campo. Entonces, formalmente vimos que de cada 10 toneladas de pesca, esto basado solo en 58 países, representando 55% de la captura global, porque no todos los países reportaron datos sobre gobernanza. De 10 toneladas, formalmente por escrito, digamos que 4 tienen derechos de comanejo. Pero, y aquí es la respuesta directa a la pregunta, ¿por qué descartamos 2? Porque cuando también les hacíamos la pregunta, bueno, ¿cuántos pescadores realmente participan en ese comanejo? ¿Cuántas realmente? Sí, está por escrito que pueden participar, pero los pescadores participan poco, mucho o nada. Y solo para esas 2 toneladas, las respuestas serán, participan mucho, ¿no? Y esto, lo decimos en el reporte, es solo basado en la percepción de los expertos, ¿no? No es algo que es solo basado en percepciones. Entonces, la percepción es que solo 2 toneladas son comanejadas. Esa es la respuesta. Ok, Javier, muchas gracias. Vamos a pasar con la pregunta de Daniel Quijano Quiñones. Y respecto al reto, dice, el consenso para la herramienta de muestreo por diversas instituciones y la sincronización y equidad en el esfuerzo en distintas zonas, potencial de obtener datos socioeconómicos, trazabilidad y cadena de valor. Es más un comentario al respecto como respuesta a los retos que planteabas al final de la ponencia. Uh-huh. Bien. Bueno, tenemos por ahí una pregunta en el Facebook Live también acerca de las publicaciones del doctor Aburto. Nosotros contamos con algunas de las publicaciones, entonces les pedimos que nos manden un correo a difusión@lanres.mx y nosotros les estaremos haciendo llegar las publicaciones. Bien. Uh-huh. Adán Aranda Fragoso, ¿sí? Perdón, César. También si van a la página de la universidad, yo he subido muchas de mis publicaciones en la página de nuestro grupo, que es, sí, que la pueden encontrar aquí. En esa. Entonces, también es otra opción. No están todas, pero casi todas. Ok, perfecto. Muchas gracias. Para quienes están siguiéndonos, pueden tomar nota de la dirección. Si no, nosotros más tarde la podemos subir también como parte de los anuncios en Facebook de Lanres para que pues, todos tengan acceso directo ahí al uh-huh. enlace. Bien, de Adán Aranda Fragoso menciona, muchas gracias por la ponencia, Javier. 2 dudas, una muy puntual y otra para discutir y reflexionar como todo lo que tiene que ver con el tema de la pesca. La primera está relacionada con la contribución de la pesca artesanal a la economía oceánica. Comentaste que abona una gran cantidad de dinero, 5º lugar, pero ¿qué proporción de personas emplea la pesca? Se pensaría que esta actividad no ocupa el 5º, sino el 1er lugar. ¿Qué opinas? Sí, déjame regreso a esa gráfica aquí. En la gráfica en la que Adán se refiere es esta. Sí, esta es
ocupa un quinto lugar en términos de ingreso, ¿no? No ingreso, sino ganancia en la economía. Ganancia que se genera a través de la economía del océano, ¿no? Sí, pero por eso para nosotros era importante no solo medir las contribuciones de la pesca en una sola dimensión, porque si nos vamos a ver cuántas personas son empleadas en todas estas diferentes actividades que ustedes ven en la pantalla, la pesca artesanal es el empleador más importante del mar. Entonces, no tengo una gráfica así similar, pero es algo que se sabe antes de nuestro estudio. La Banca Mundial hizo un estudio en el 2012 que calculó esto en términos muy, muy rápidos. Nosotros volvimos a hacer ese cálculo y sí, es claro que en términos de número de personas empleadas, en comparación a turismo, energía, comercio marítimo, etcétera, la pesca artesanal es la que provee los empleos más, la mayor cantidad de empleos. Y ahí es donde se convierte en muy importante entender qué derechos de acceso tienen, ¿no? Porque si el turismo y las actividades energéticas empiezan a desplazar a estos pescadores porque no tienen derechos formales de acceso, se pone en riesgo no solo una cantidad muy grande de empleos, pero una seguridad alimentaria y nutricional de la que hablábamos, de un desarrollo cognitivo a los niños de menos de 3 años, también se pone en riesgo, ¿no? Entonces, no solo en las zonas costeras empiezan a tener una población pobre, pero una población cognitivamente deficiente, condenada a puestos de trabajo de poca capacidad. Y entonces la capacidad de desarrollo de un país empieza a estar muy limitada. Esas son un poco las implicaciones importantes cuando empezamos a ver las diferentes dimensiones, contribuciones que hace la pesca. Bien, muchas gracias. Pasamos a la segunda duda que nos planteó Adán Aranda Fragoso y dice: para todos los participantes, los participantes, tiene que ver con la pregunta que arrojaste al final. Otro reto que identifico es la vinculación inter e intrainstitucional, con esta idea de construir capacidades para una mejor recolección de datos para esta actividad. Bien, ¿qué papel consideras deben jugar las universidades en un país tan grande, diverso y complejo como México? ¿Cómo podríamos vincular los esfuerzos de la academia con las instituciones gubernamentales, no solo desde el ámbito federal, pues suele pasar que convenios de colaboración suceden a este nivel, pero en ámbito regional y local? Muchas veces las instituciones gubernamentales no cuentan con capacidades de agencia para lograrlo. Sí, pues aquí me parece que las universidades y varios colegas aquí en el Zoom, estoy seguro que pueden contribuir opiniones similares, pero aquí el rol que pueden jugar las universidades es importante, pero lo más importante es el intercambio, ¿no? La conversación que se puede dar interinstitucional para que las universidades puedan jugar un rol de desarrollo de capacidades siempre y cuando estén bien vinculadas con las necesidades reales, no teóricas, pero muy, muy prácticas que tienen las instituciones de gobierno, ¿no? Y porque si no, las universidades van y generan cosas que no tienen una aplicación directa, ¿no? Son importantes teóricamente, ¿no? Yo creo que la teoría es muy importante, ¿no? Pero a veces se confunde la importancia de la teoría con la importancia de crear herramientas para manejo y gestión que necesitan tener una aplicación y una sencillez
que las hace operativas. Si no, no funcionan. Y ahí a veces es donde nos perdemos, ¿no? Nos perdemos muy fácilmente. Si ya lo que hablábamos de, bueno, los retos de incluir datos de empleo y de género son retos grandísimos, ¿no? O sea, solo expander de datos de capturas a capturar otra variable, ¿no? Empleo directo, implica cambios institucionales muy grandes, ¿no? Que son difíciles de llevar a cabo. No sé, César, creo que se me fue ahí alguna otra pregunta que tenía Dan, pero si es así, No, ok. Perfecto. Yo creo que está bien resuelto el contenido. Vamos a cederle la palabra a Raúl Lara de INAPESCA. Adelante. Hola, gracias César, muchas gracias también Javier, la verdad súper interesante la plática, somos coanfitriones pues de esta colaboración entre el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera y el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura. Yo quisiera nada más enriquecer un poco tus buenos comentarios, Javier, y seguramente todos los colegas que están aquí presentes pues lo han vivido, ¿no? Uno de los objetivos, de hecho, de esta colaboración interinstitucional, LANRES, que LANRES no solamente es una institución, es un conjunto de instituciones reconocidas ampliamente en México, y el INAPESCA, por supuesto, que es la autoridad científica en materia de pesca y acuacultura que recomienda a la autoridad, pues, cómo se debe manejar la pesca y acuacultura, ¿no? Bueno, yo quisiera enriquecer en ese sentido que la pregunta que hicieron, ¿no? De qué manera hacer sinergia, principalmente en la academia, lo que hace la academia, y que a veces se pierde, por ahí se dice, se pierde el rumbo, porque pues es más académico que práctico. Sin duda alguna, hablando como en términos de la institución a la que represento, INAPESCA, pues hemos avanzado fuertemente en muchos de los instrumentos que se han elaborado y se siguen elaborando en conjunto con la academia, universidades, ¿no? Por ejemplo, en el Golfo de México, algunos planes de manejo, el camarón rosado, de mero, de pulpo, proyectos de mejora pesquera, comités de manejo. Entonces, todo se ha hecho, gran parte de ello, pues impulsado por el gobierno federal, pero sin duda alguna todos necesitamos de todos, y es mejor trabajar en conjunto, ¿no? Por ejemplo, para hacer un caso de estudio muy particular, se necesitan para establecer acuerdos regulatorios. ¿Qué me refiero con estos acuerdos regulatorios? Como un solo ejemplo de muchos que hay, para recomendar a la autoridad y que se publique en el diario oficial, por ejemplo, los periodos de veda de X o Y especie a nivel nacional, necesitamos de análisis, en algunas ocasiones, análisis histológicos. Por la premura de los estudios o la importancia de estos estudios, a veces requerimos laboratorios, por así decirlo, certificados, donde se tenga la experiencia ya reconocida de que se hacen ahí esos estudios. Entonces, el instituto sí cuenta con sus laboratorios, pero por la cercanía a veces o la colaboración previa que ya se viene ejecutando con X o Y institución académica, se recurre a ellos y se colabora, y es donde empiezan esos estudios y donde, en términos prácticos, ese estudio en particular de histología y de biología reproductiva coadyuva, ¿no? No significa que sea todo lo que se tenga que vender en un acuerdo regulatorio, porque eso va más allá de un estudio, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces tenemos que manejar, recordemos que evaluamos especies y tenemos que manejar a personas, ¿no? Entonces tenemos que actuar todas las autoridades, pero sí, la academia siempre nos ha apoyado y esperemos así siga, y muchos de los proyectos que ejecutamos van en colaboración con ellos, proyectos internacionales incluso, donde no contamos con información a lo mejor de observadores a bordo, donde no contamos de otro tipo de datos como sociales, tecnológicos o de otra índole, es ahí donde las universidades principalmente hemos visualizado que nos aportan información, y que sí, definitivamente sí ha servido para el manejo, ¿no? Entonces, por ahí a veces se queda como que la duda de que si realmente las universidades aportan a las decisiones que se ejercen en el gobierno federal. La respuesta es sí,
y ojalá se sigan ampliando, así como esta colaboración LANRES-INAPESCA, pues se sigan ampliando nuestros lazos de colaboración, ¿no? Muchas gracias, Javier, y todos. Súper de acuerdo, gracias Raúl. Y de nuevo, creo que esta iniciativa es también un ejemplo, ¿no? Del tipo de discusiones que son productivas a tener viendo hacia el futuro. Ok, muchas gracias. Ya estamos casi ya prácticamente rebasados de tiempo. Simplemente vamos a cerrar aquí con un comentario. Es básicamente un comentario como parte de la respuesta al reto que planteabas, Javier. Leo Vázquez comentó aquí en el chat que, bueno, encontrar canales adecuados para promocionar el consumo de pescados y mariscos en la población general. Actualmente la mayor promoción es hacia el turismo y de productos selectos y exclusivos, lejos del alcance de personas con bajo poder adquisitivo. Creo que el dato que presenta Javier sobre el efecto de micronutrientes en la infancia es clave para vincular programas con APESCA, CEP, INAPESCA y la Secretaría de Salubridad. Bien, y ya una última pregunta es de Angelina Peña y se refiere a la dimensión de género. ¿Cómo se puede incentivar a las mujeres que participan en la pesca, permisionarios y socias de cooperativas, para participar de forma activa en las federaciones o uniones pesqueras, es decir, para que tomen puestos de liderazgo desde el aspecto de gobernanza? ¿Qué mecanismos podrían fomentar para que el sector pesquero transite hacia proyectos o programas de conservación, ecosistemas costeros y marinos en el largo plazo? Adelante. Uy, esa es una pregunta complicada. Sí, eso es algo que va a tomar tiempo porque requiere, por un lado, atacar algunos de los retos que ya se comentaron en la conversación, ¿no? Por un lado, mejorar lo que es un arribo de pesca y tomar en cuenta a aquellas personas que están involucradas en la actividad, pero también socialmente es revalorizar lo que constituye trabajo, ¿no? Lo que se considera como trabajo y entonces para mí esta es una pregunta que tiene muchas diferentes dimensiones y que se tiene que atacar desde la escuela primaria, ¿no? Donde culturalmente condenamos a las mujeres hacia ciertos puestos, hacia ciertas visiones de cuál es el rol del hombre y cuál es el rol de la mujer. Entonces creo que las cosas empiezan desde allí. Hay que empezar desde ahí y ya más adelante se sigue con reformas y cambios sectoriales, ¿no? Pero el desarrollo de capacidades no empieza cuando somos adultos, empieza permitiéndole a los niños saber qué es lo que pueden ser y hacer en base a sus propias capacidades y no qué color de piel tienen y qué género son. Entonces yo me iría mucho más profundamente ahí, al rol que podemos jugar en escuela primaria y secundaria y después, sobre todo en la secundaria, en la educación cívica, ¿no? En la educación cívica y ahí empiezan a entrar temas no solo de cuál es nuestro rol como ciudadano, pero hacia el otro, ¿no? En general, hacia una mujer, hacia otro hombre, hacia la naturaleza, ¿no? Entonces creo que yo me iría hacia reformas dentro de la SEP que rompan paradigmas socioculturales, sí. Una respuesta un poco general, pero la verdad es que creo que hay que pensarlo en esos términos. Ok, muchísimas gracias, Javier. Bien, ya no tenemos más preguntas. Cerramos un poco rebasados de tiempo, pero agradecemos muchísimo que te hayas dado el tiempo para participar, para compartirnos todo Claro este que tema, sí. todo el desarrollo de este trabajo. Por supuesto, también Encantado. agradecer a las personas de INAPESCA, al doctor Ramón, que tuvo que salir por cuestiones de agenda, pero está el doctor Raúl Lara, y algunas personas más
que forman parte del INAPESCA, pero sobre todo, bueno, a las personas que nos han estado siguiendo en la transmisión de Facebook Live y a quienes se dieron cita aquí dentro de la sala. Pues a diferencia de la sesión pasada, ahora tuvimos una mayor participación, entonces esto va avanzando y bueno, recuerden que este seminario es interinstitucional. INAPESCA LANRES, pues bueno, es una organización para que todos participen y al final con sus preguntas, observaciones y comentarios, bueno, pues todo se enriquece. Muchas gracias nuevamente, Javier. Y bueno, solo dos cositas por ahí. Nos vemos en septiembre, viernes 30 de septiembre para la tercera sesión del seminario y entre otras cosas, los invitamos a que revisen las redes del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, del ANRES, y verifiquen por ahí la información acerca del curso Análisis y Evaluación de la Resiliencia Costera y Vulnerabilidad, Teoría y Estudios de Casos, que se estará impartiendo en el Congreso de la reunión anual de la Unión Geofísica Mexicana en el mes de octubre. Pues agradecemos a todos su participación, muchísimas gracias y que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias, hasta pronto. Javier, un gusto. Estamos en contacto. Igualmente. Chao. Bye. Hasta luego, Raúl. Todos. Hasta luego, gracias, Raúl. César. Chao. Chao.